Bueno, buenos días. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, vamos a seguir estudiándola y vamos a seguir aprendiendo según el Señor quiera que aprendamos. Y vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos tienes acá a un grupo de tus hijos que estamos estudiando, aprendiendo más de ti, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien, como dijimos antes, tomaba tiempo para estar solo contigo, estudiando, meditando, orando, pero también se ocupaba de enseñar la palabra y también se ocupaba de manifestar lo que él creía, estar en perfecta comunión contigo. Y te pido que seamos nosotros de igual manera, así como somos llamados cristianos, que sea Cristo el que es nuestro ejemplo. Te damos gracias, Señor, por esta congregación. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hemos estado estudiando ya por algunos domingos el ministerio y la vida de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque, como dijimos, por algo fue que allá en Antioquía a los seguidores de Cristo les empezaron a decir, ¿cómo? Cristianos. Fue allá en Antioquía en el primer siglo cuando de una manera despectiva, no era un halago, era de una manera despectiva, le decían a los seguidores de Cristo cristianos, les acusaban de ser una secta, algo nuevo, no habían visto, no entendían por qué un grupo que tenían las mismas convicciones se reunían en un mismo lugar y a pesar de la persecución, alababan, glorificaban a aquel que había vencido a la muerte y se había levantado de la tumba. Ese es nuestro Cristo y por eso nosotros nos llamamos cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Creo que todos nos decimos ser cristianos. Entonces tenemos que conocer y aprender más de Cristo. ¿No está muy fuerte el micrófono? ¿No? Ok. Entonces, la semana pasada hablamos de ese anuncio divino, ese anuncio angelical que llegó a casa de María y le dijo María, y las palabras que le dio fue, no temas. De igual manera llegó con José y le dijo, José, no temas en aceptar a María como tu mujer, porque acordemos, él quería dejarla en secreto, lo cual nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Si él hubiera salido públicamente a decir que su esposa estaba encinta, que su esposa estaba embarazada y que el hijo no era de él, ¿qué hubiese pasado con María? Ella hubiese muerto, hubiera sido apedreada. Así decía la ley, y es lo que hacían. Un caso muy claro, lo dijimos más tarde, cuando Jesucristo está enseñando y le traen a una mujer que había sido encontrada, en pleno acto de adulterio, y le dijeron, ¿qué hacemos? Y todos tenían ya piedras en la mano. Es lo que decía la ley. Pero José era un hombre temeroso de Dios. Él dijo, quiso dejarla en secreto. Y entendamos que él no quería ningún mal para María. Pero el ángel vino y le dijo, no temas en aceptarla como tu esposa, porque lo que está en su vientre del Espíritu es. Y él obedeció. También de la misma manera visitó a Zacarías y le dijo, no temas, porque vas a tener a un hijo. Este era Juan el Bautista, el que venía antes que Jesucristo para anunciar su ministerio. Aquello que había sido profetizado desde mucho tiempo antes, de aquel que iba a preparar el camino. ¿A quién le iba a preparar el camino? A Jesucristo. Entonces vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de qué pasó después de ese anuncio, de ese anunciamiento, de esa visita angelical que le dijo a aquellos hombres y mujeres de Dios, no teman, porque lo que está pasando con ustedes puede ser difícil de entenderlo ahora. Y esto aplica para nuestras vidas. Muchas veces nosotros no sabemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Pero si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene un plan supremo, todo va a salir conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que Él quiere que hagamos es que nosotros digamos lo mismo que dijo José, lo mismo que dijo María, lo mismo que dijeron estos hombres de Dios y que dijeron, sí Señor, lo que tú digas. Obedecerle. Y es lo que ellos hicieron y obedecieron al Señor. Ahora bien, después de esta visita, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 2,
versículos del 1 al 7. Los voy a leer, quiero que me sigan con la vista. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 2 del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allá, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta historia la conocemos todos, ¿no es así? Por lo menos en diciembre la escuchamos cada año, porque es la historia de la Navidad. Y todos hemos participado en algún servicio en cuanto a la Navidad. Y bueno, no pensamos mayor cosa, pero hay varias cosas acá que me gustaría subrayar. Estamos hablando de que Dios tiene todo bajo control. El Señor tiene un plan, y es un plan supremo. Un plan que Él puso en pie para nuestra salvación. Dice en el primer versículo que en aquellos días, es decir, Lucas, el doctor Lucas, que también era un historiador, era muy bueno en detallar todo en cuanto a la historia y el ministerio de Jesucristo, dice que en estos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Bueno, era un emperador romano. César no era su nombre y Augusto no era su segundo nombre. Era un título. César le llamaban a los emperadores y Augusto era un sobrenombre que él tomó que significa el magnífico o el excelentísimo. Dice el majestuoso, eso es lo que significa Augusto. Entonces se imaginan ustedes la, digámosle, arrogancia de esta persona que se hace llamar el majestuoso emperador. Eso es lo que traducido en nuestro idioma significaría Augusto César. Y él promulgó un edicto, es decir, una orden suprema, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué es todo el mundo? Bueno, todo el imperio romano. Recordemos, son los días del imperio romano, habían sometido ya a muchos pueblos y todos tenían que ir y movilizarse a su pueblo para ser empadronados. Aquí en Estados Unidos es costumbre que cada 10 años hay un censo. No sé si les han llegado a tocar la puerta, ahora lo hacen muy fácil, llegan 2 o 3 personas con una tablilla y les dicen cuántos viven acá, cuánto ganan, y tratan de tomar la mayor información posible, qué edades tienen, para llevar a cabo un conteo en cuanto a la población. Gracias a ellos sabemos que en Evanston hay más de 10,000 hispanos, gracias a un censo, porque alguien se tomó el tiempo, en el 2000 hizo un censo, en el 2016 se hizo otro censo, y ahora ya estamos llegando al próximo censo del 2020. Es costumbre. Sin embargo, acá Lucas nos dice que este era el primer censo que se llevaba a cabo en esta región. Imagínense cuánta movilización existía en estos días. Si ustedes trabajan con gente, sabrán que en Chicago hay gente de Iowa, hay gente de Michigan, hay gente de pueblos aledaños que vienen buscando trabajo a Chicago, que es la ciudad más grande por lo menos de esta región. Bueno, imagínense en este tiempo, en los tiempos de Jesús, en los días de Jesús, la gente se movilizaba de igual manera a las ciudades más grandes. Por eso es que dice que toda la gente, es decir, todos obedecieron. Habían miles de personas que estaban yendo de un lugar a otro. ¿Con qué propósito? Empadronarse y hacerle caso al edicto de Augusto César, quien había dicho que todos tenían que ser empadronados. Y dice que José, de igual manera que el resto del mundo, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. ¿Por qué es importante esto? Porque existía una profecía que decía que el Cristo iba a nacer en Belén, la misma ciudad del rey David. Así que sin darle tanta vuelta al asunto, porque queremos avanzar,
hemos visto que se hace un edicto, la gente tiene que obedecerlo. José y María tienen que caminar aproximadamente 150 kilómetros. No habían carros en este tiempo, no habían trenes en este tiempo. Y se imaginan lo que significa movilizarse 150 kilómetros aproximadamente para cumplir con esta orden. Ahora bien, lo curioso es por qué este edicto de César acontece justamente en este momento. Gálatas 4.2, no tienen que buscarlo, pero dice de la siguiente manera, Gálatas 4.2. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dios tiene un plan supremo, y en este momento el gran emperador, que se hacía llamar el majestuoso emperador, él mismo estaba bajo la autoridad y la soberanía de Dios, sin él saberlo. Lo que él hizo, el edicto de parte de César, fue un instrumento que el Señor utilizó para llevar a cabo lo que él ya tenía planeado, que es el nacimiento de su Hijo Cristo, y dice Pablo en la epístola a los Gálatas, en el preciso momento. No sabemos cuándo fue la Navidad, no sabemos qué día nació Cristo, pero sí sabemos, gracias a Lucas, que fue en los días de este gran censo, porque Dios así lo había determinado. Ahora bien, Lucas termina, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, ya están en Belén. Cristo ha nacido en este humilde lugar, que era un mesón, era un tipo hostal. Ya no había lugar. Imagínense toda la gente que tuvo que ir a empadronarse a ese mismo lugar, y pasa en los días festivos. Traten de encontrar un hotel en Chicago alrededor del 4 de julio. No lo van a hacer, ¿no es así? Pues lo mismo estaba pasando acá. Entonces dice que había un lugar, les dieron lugar en el mesón, y conocemos la historia porque no es la primera vez que escuchamos esta historia de la Navidad. Sin embargo, creo que era necesario explicar unas cuantas cosas que hemos explicado acá. De esa manera, la profecía que Miqueas, el profeta Miqueas, ya lo estudiamos acá también los profetas menores, 700 años atrás aproximadamente, viene a cumplirse con un edicto de parte de Augusto César. La profecía de Miqueas, allá en el siglo, le llaman la época de oro de los profetas, porque había muchos profetas que vinieron justo en ese momento. Oseas, Joel, Amós, entre otros que también ya hemos estudiado, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de esta profecía. Ahora bien, están en Belén, ya sabemos por qué, sabemos ahora, también entendemos que fue el preciso momento que el Señor había estipulado para el nacimiento de Cristo. Ahora dice el nacimiento en Belén, ustedes tienen sus bosquejos, y el doctor Lucas menciona el anuncio a los pastores que guardaban la noche. Estos en los siguientes versículos del 8 al 10, no los vamos a leer todos, pero sí vamos a hacer algunos comentarios en cuanto a este. Dice que estos pastores fueron visitados por ángeles, de la misma manera que María, José, los padres de Juan el Bautista. De la misma manera dice que también los pastores han recibido esta visita angelical. ¿Quiénes eran los pastores? Bueno, eran personas que eran un tanto despreciados por la sociedad, se les veía como personas alejadas, ¿no? Sucias, trabajaban en el campo y eran despreciados. Recordamos la historia de David. Cuando David estaba en el campo, se olvidaban que el hermano estaba en el campo y pensaban que el rey estaba dentro de los otros hermanos, porque ¿quién era David? El pastor. Él era el pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Y de la misma manera, vemos cuán glorioso es el plan de Cristo Jesús, que incluye a los más humildes de la sociedad en el plan de salvación. A los despreciados, ¿a quienes vino a ministrar el Señor? Precisamente a los pobres, a los perseguidos, a los oprimidos. Y en este caso vemos cuán gloriosa visita y cuán susto también se dieron los pastores. ¿Y qué les dice el ángel a los pastores?
no teman. La misma palabra que le dio a José, que le dio a María, ahora le dice a los pastores, no teman, porque incluye más detalle ahora. Hoy nos ha nacido un Salvador. Es bien importante ese hoy, porque está diciendo en este mismo momento está naciendo el Salvador, y ese anuncio angelical viene acompañado con un coro. Imagínense ustedes esa visita del ángel y dice, hoy nos ha nacido un Salvador, y de repente dice que vinieron un coro angelical que alababa y glorificaba al Señor. Lo pueden ver en el versículo 11. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Es un anuncio angelical y es un anuncio acompañado con un coro. Imagínense ustedes ese escenario. Toda una celebración, porque hoy, nuevamente, en este día, en este momento, ha nacido el Salvador. Recuerdo cuando nació mi primera sobrina, toda la familia se movilizó al hospital para ir a festejar que había nacido mi sobrina. Era la primera sobrina, la primera niña que nacía en toda la familia, y había gozo, ¿no? Bueno, aquí había nacido el Salvador. El Salvador. Y había una fiesta en el cielo, había celebración, y en esa gran celebración incluyen a las personas más humildes de nuestra sociedad. Ese gozo es evidente en los versículos 16 al 20, en donde dice que ellos rápidamente fueron a buscar al niño, y dice que le encontraron envuelto en pañales, y se gozaban contándole a José y a María las cosas que ellos habían experimentado y que habían probado que eran verídicas, porque vieron a ese niño tal como el ángel se los había mandado. Ahora bien, Lucas nos dice más adelante, no lo vamos a leer, pero nos dice que luego al octavo día Jesús, siguiendo la tradición judía, fue circuncidado, y luego del tiempo de la purificación también fue llevado al templo para ser presentado ante el Señor. Él todavía era un bebé y se le lleva, cumpliendo con la ley, a presentarle al templo. La semana pasada también hablamos el caso de Simeón, aquel hombre que al ver a Jesucristo le dijo al Señor, ahora ya me puedes llevar, porque mis ojos han visto a la redención de Israel. Hombres que vivían por la fe y que identificaron también a Jesucristo. Ahora bien, Mateo, si retrocedemos un poquito, también nos muestra un poquito de esta historia que está pasando. Es curioso que él no menciona a los pastores, pero él se enfoca en otro lado, que es la visita de los magos. ¿Cuántos han oído esta historia también, la visita de los magos? Nosotros ya le metimos que son reyes magos. Bueno, la Biblia no dice que son reyes, dice que sí eran magos, y tampoco dice que eran 3. Pero nosotros también ya le metimos que eran 3. Son cosas que tenemos que entender de las Escrituras, que no dice. Sin embargo, sí reconocemos que hubieron 3 regalos los que se mencionan que le hicieron: incienso, oro y mirra, y quizá por esto asumen que eran 3. Son detalles que es importante también identificarlos. Lo curioso es que venían desde lejos. Dice que venían de Oriente, probablemente de la lejana Babilonia. ¿Se acuerdan que dijeron que los pastores, el ángel les dijo, porque hoy nos ha nacido un Salvador? Bueno, cuando los magos llegan, los hombres sabios, quizás astrónomos, Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Es decir, ellos estudiaban los astros, estudiaban las estrellas, estudiaban el cielo, eran hombres de ciencia, eran hombres sabios y venían desde muy lejos. Ellos vieron algo, les llamó la atención y decidieron ir y ver qué es lo que estaba pasando. Dice, reconocen un acontecimiento sobrenatural, y lo curioso es que no es un ángel el que visita a estos hombres y les dice vayan.
es muy diferente al plan. En el caso de los pastores hay un ángel, les dice no teman. En el caso de los magos hay algo sobrenatural, un astro, una estrella que los está guiando desde Oriente. Imagínense cuánto tiempo les habrá tomado venir desde allá hacia acá. Por eso es que asumimos que esto no pasó el mismo día que nació Jesucristo. Por eso les decía a los pastores, dice, hoy nos ha nacido. En el caso de los magos, no sabemos cuándo pasó. Quizá pasó más adelante, porque ellos vieron la estrella, caminaron y les iba a tomar tiempo venir hasta acá. Sin embargo, dicen entonces que es la misma creación y sus experiencias, su conocimiento, ¿sí?, los que los hace a ellos reconocer que el Salvador había nacido. Romanos 1, 18 al 22 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres no se podían quedar callados. Ellos tenían que ir y compartir lo que habían visto, algo sobrenatural, y ellos tenían que ir e investigarlo. Ellos no se quedaron con esa verdad. Más adelante dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, estos magos, estos sabios, supieron reconocer y no se hicieron necios en su conocimiento, más bien se humillaron ante el Salvador, y dice que lo adoraron. Ellos se postraron, le trajeron regalos y se postraron ante el Rey de Reyes que había nacido. Buscan a Jesucristo y le sirven. En su paganismo, ellos reconocen al Rey de Reyes y le dan incienso, oro y mirra. Es interesante que Mateo es bien claro cuando dice, y lo adoraron. Ahí estaba María, ahí estaba José, pero el enfoque completo es en Jesucristo, a quien dice lo adoraron. No dice los adoraron, no dice adoraron también a la madre, al padre, dice lo adoraron. Ellos le estaban poniendo la atención al Rey de Reyes que acababa de nacer. Ahora bien, cuando ellos entraron en Jerusalén, recuerdan esta historia, ellos estuvieron preguntando, ¿dónde ha nacido el rey? ¿Dónde ha nacido el rey? ¿Y quién era el rey? Cristo. Sí, ellos buscaban a Cristo, pero ¿a oídos de quién llegaron estas palabras? De Herodes, que era el rey, o se creía el rey. ¿Y qué pasaba? Ya estudiamos también el segundo libro de Reyes. ¿Qué pasaba cuando un rey tan siquiera sospechaba de una conspiración? Esta fue la seña que me hicieron acá. Claro, cuando un rey sospechaba de la conspiración, ellos actuaban. A veces contra sus propios hijos, a veces contra sus propios hermanos, hermanas, y a veces contra sus propios padres. Era la degeneración que causa el deseo de poder. Y Herodes no era una santa paloma. Dice, ¿qué hace Herodes cuando ve que entran los magos? Llama pronto a los sacerdotes, a los escribas, a los que conocían las historias, a los que conocían la palabra de Dios, y les dice, ¿dónde ha de nacer este rey de los judíos? Y ellos le dicen, oh sí, en Miqueas, que es un libro muy chiquitito, por cierto. Allá en el Antiguo Testamento, uno de esos libros que se esconden en la Biblia, porque a veces cuando los buscamos cuesta encontrarlos. En ese librito dice que en Belén, y ellos le dicen, dice en el profeta, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, con esta información, sabiendo dónde iba a nacer el rey, le dice en secreto a los magos, dice, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, les dijo, bueno, id allá
y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Muy diferente a la actitud de los pastores, muy diferente a la actitud de los magos. ¿Por qué? Porque si él hubiese querido adorarle, lo que hubiera tenido que hacer es ir en ese momento, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los magos, como lo hizo José cuando le dijo, toma a tu mujer. Ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron y lo hicieron en el momento. Herodes no. Él iba a esperar cómodamente en su silla hasta que le dijeran, aquí está. Y sabemos, debido a la historia misma de Herodes, quien ya había asesinado a uno de sus hijastros, ya había asesinado también a su exesposa, había asesinado a otras personas. Asesinar a un niño, para él no era un problema. Ahora bien, dice, Herodes les pide información sobre la estrella que habían visto. No sabemos más detalle de esto. Me llama la atención, como les dije, que es un anuncio diferente, no es un anuncio por los ángeles, sino que ellos con sus conocimientos usan su educación para también llegar a la conclusión de que Jesucristo ha nacido. Ahora bien, ellos dicen que encontraron a Jesucristo, lo adoraron, pero sabiendo que Herodes estaba esperándolos para asesinar al niño, ellos deciden regresar a su tierra por otro camino. Ese es el versículo 12 en Mateo 2. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Herodes se entera que los magos no volvieron a él como él les había pedido? Estos son, en primer lugar, son, digamos, venían de turistas, venían de visita, de tierras lejanas, y no le obedecen al rey cuando les dijo, vengan a mí. Eso ya era un problema. La vida de ellos mismos ya estaba en peligro. Pero ellos, nuevamente, actuando bajo la dirección del Señor, vemos cómo el Señor tiene todo en sus manos, cómo el Señor tiene todo en control, cómo el Señor protege lo suyo, les advierte y ellos deciden irse por otro camino. Satanás quería asesinar al Hijo de Dios. Ya lo había intentado hacer con Moisés. Recordamos la historia de Moisés cuando hubo una matanza de niños. Herodes toma la misma decisión, indagando, tomando en cuenta lo que les dijeron los magos. Vimos la estrella tal día, venimos aquí en tanto tiempo. Él dice, hace la matemática y dice, todos los niños menores de 2 años van a ser asesinados. Y él da la orden y así se cumple. Y hubo una masacre en esta región. Una masacre. Asesinaron a varios niños menores de 2 años, esperando él también haber asesinado al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero ¿qué había pasado también ya? El Señor había actuado y les había avisado a través de un sueño a José que debían salir rápidamente de este lugar e ir y refugiarse en un lugar un tanto lejano, a Egipto. Es bien interesante que últimamente han estado cuestionando el lugar del nacimiento de Jesucristo, porque dicen que hay otra ciudad que se llama Belén, que ha sido descubierta y que está en Galilea. Entonces dicen, no tiene sentido que él estuviera en Judea, en un pueblito que se llama Belén, se caminaran 150 kilómetros para ir a empadronarse y luego volver. No tiene sentido, dice, que de Nazaret hayan venido hasta este Belén. Lo más lógico es que ellos fueron a este otro Belén, pero los cristianos se equivocaron. Y como David había nacido en el otro Belén, piensan que Jesucristo tenía que nacer ahí. No es que pensemos, es que sabemos que Él nació ahí, porque así está escrito en las Escrituras. Y el Señor ya lo había profetizado. El año pasado fue que un arqueólogo descubrió esto en el norte de Galilea y
algo ahí en referencia y dice, bueno, probablemente aquí fue donde nació Jesucristo. Pero ellos dicen que lo cuestionan porque está lejos, que no tiene sentido que se movilizaran tanto, pero no cuestionan este pasaje que dice que salen desde su pueblo y se van a Egipto, que está igual de lejos. Es interesante. De igual manera dice que ellos se van a Egipto, un Egipto el cual no es desconocido para nosotros que hemos estudiado la palabra del Señor, porque vemos que también ahí el Señor ya había cuidado y protegido, sí, cuidado y protegido por 400 años a su pueblo. Recordamos cuando José llega a Egipto, llega él solo, luego llegan sus padres, sus hermanos, pero dice que no pasaba de 70 el número de personas que había entrado a Egipto. A través de esa experiencia, ellos libraron de la hambruna que estaba pasando, que seguramente hubiesen fallecido, y el Señor había mandado de antemano a José a Egipto para que él trajera a su familia, trajera a su pueblo, ahí se multiplicaran, ahí crecieran, y también le dio la oportunidad para que más adelante Moisés se instruyera en la casa del faraón y se preparara para ser el líder que él tenía que ser para sacar al pueblo de Egipto. Nuevamente, Dios está en control. Él tiene todo en sus manos, Él tiene todo planeado. Lo que tenemos que hacer nosotros es no apresurarnos y confiar en Él. En este mismo lugar, en Egipto, dice que María, José, María y ahora el Hijo Jesucristo, Jesús, viajan a Egipto. No sabemos cuánto tiempo pasaron ahí, pero sí sabemos que ellos no volvieron a Israel sino hasta después de la muerte de Herodes, que era quien les estaba buscando para matarle. Nuevamente, Satanás tratando de acabar con la vida de Jesucristo. Pero aquí es donde quiero que pongamos atención. No sabemos mayor cosa de la infancia de Cristo. No sabemos qué pasó. Lucas inclusive, recordemos, Lucas era un doctor. Yo fui con mi hijo, lo llevé a su cita médica esta semana y el doctor me dice, está fuerte, está creciendo, sus huesos se miran saludables, está bien, su peso, su altura, todo está normal. Lucas, en su calidad de doctor, da un diagnóstico bastante parecido. Lucas 2, versículo 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, eso era la circuncisión, ser presentado ante la ley, ante la iglesia, ante la comunidad de fe, dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Me llama la atención como él como médico nos da un diagnóstico físico primero y dice, él crecía y se fortalecía. Pero también incluye el aspecto espiritual que dice, se llenaba de sabiduría y dice que la gracia de Dios era sobre él. Otra vez, no sabemos mayor cosa de su infancia. Lo único que sabemos es ahí mismo, en Lucas, más adelante en el versículo 41, cuando ya han transcurrido 12 años desde su nacimiento, desde la visita a los pastores, desde la visita de los magos. Han pasado ya 12 años y como era costumbre, dice que todos los años sus padres iban a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Habían 3 fiestas grandes en la tradición judía, la cual era requerido por la ley que por lo menos fuesen a una de estas fiestas al año. Era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día de Pentecostés. Era cuando el pueblo se movilizaba y tenía que ir al templo. Bueno, sus padres no eran ajenos a esta tradición y dice que a los 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y conocemos esta historia. Todos. ¿Qué pasó después? Dice que después de haber participado en la fiesta, ellos empiezan a caminar de regreso, las mujeres adelante, los hombres atrás, pero Jesucristo no está. Caminaron un día, imagínense ese pánico que les dio a los padres al ver que
Jesús no está con su padre José, no está con María y no está con los familiares que seguramente iban también con ellos. Regresan y por 3 días no encontraban a Jesús, un niño de 12 años, solo en Jerusalén. ¿Y dónde le encontraron? Le encontraron en el templo. ¿Durmiendo en una banca? No. Le encontraban aprendiendo, haciendo preguntas, haciendo comentarios, y dice que todos se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. 2:47 ahí en Lucas. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Y ese padre está con minúscula en sus Biblias, si se dan cuenta. Tu padre y yo te hemos buscado y no te encontramos. Jesucristo dice en el versículo 49, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, Padre con mayúscula, me es necesario estar? Lucas no mentía cuando él decía que este niño crecía y se fortalecía tanto física como espiritualmente. A sus 12 años vemos como Cristo ansiaba tener esa relación con su Padre. Le encontrábamos en el templo. Muchas veces decimos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿O por qué voy a la iglesia? Uno de los maestros en el seminario, Donald Whitney, decía, si alguien hubiese tenido si alguien hubiese tenido una excusa para no estar en la iglesia, para no estar en el templo, era Jesucristo, si lo sabía todo. Era Jesucristo si Él era Dios. Pero si Jesucristo tomaba su tiempo para ir al templo, y Él decía también, imagínense cuánto sermón aburrido Jesucristo tuvo que escuchar de personas que pensaban que sabían, que estaban predicando algo correcto cuando tenían mal su teología. Pero Jesucristo estaba allí, enseñando, escuchando, debatiendo. Y si Jesucristo lo hacía, nosotros, si somos cristianos, también tenemos que seguir su ejemplo y hacerlo de la misma manera. No os dejéis de congregar. Es lo que nos dice la Escritura. Y si somos cristianos, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Y a Él le encontrábamos en cada ocasión en los negocios de su Padre. Toda su vida Jesucristo dio el ejemplo. Cómo vivir una vida en comunión con Dios. En oración le vimos muchas veces en los evangelios, retirado orando. Le vimos muchas veces sirviendo en humildad, siendo obediente. Y Pablo dice, y obediente hasta la cruz. Y él en repetidas veces dijo, yo vine a servir. Yo no vine a ser servido. Así que oremos, seamos humildes, seamos obedientes y sirvamos al Señor. Sirvámosle a nuestra comunidad. Sirvámonos entre nosotros mismos como hermanos. Si hay una necesidad en esta iglesia, ¿cómo la iglesia no está al tanto de esa necesidad? Seamos obedientes, apoyémonos unos a otros, como Cristo lo hizo también. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, y le dice, ejercítate para la piedad. ¿Cuántos hemos ido al gimnasio a tratar de sacar músculo? Podemos comer proteína, podemos comer bien, pero si no levantamos esas pesas, si no hacemos ese ejercicio, la proteína lo que va a hacer es engordarnos. Y la lectura de las Escrituras por sí solas fue lo que generó a los fariseos. ¿Queremos ser maestros de la ley o queremos ser hijos de Dios? Yo creo que todos queremos ser hijos de Dios. Y para ello tenemos que ejercitarnos para la piedad. Y le dice más adelante Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso mismo es lo que nuestro Señor hacía desde muy temprana edad y es lo que nos recomienda que nosotros hagamos.
vivir una vida como Cristo la vivió. Oremos. Señor, te damos gracias por este precioso relato de tu nacimiento, este precioso relato de tu niñez, de las tribulaciones que pasaban, que como Satanás también quería destruir tu vida, quería destruir lo que el Señor había preparado para nosotros, Señor, pero tú eres mayor que eso. Y a través de ese precioso sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, de esa humildad, Señor, naciendo entre los pobres, anunciándole a los pastores, a los más humildes, incluyes al gentil, y nos dices que la salvación es para todo aquel que obedece tu palabra, para todo aquel que te acepta. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Sabemos que tú estás en control, pero a veces nos es difícil aceptarlo. A veces nos creemos muy sabios y en nuestra sabiduría nos hacemos necios. Pero queremos, Señor, queremos rendirnos ante ti. Queremos que obres en nosotros, Señor, y queremos seguir estudiando tu palabra, tu ministerio, para ser cristianos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias por los hermanos que estamos acá. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.